presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Dice la Escritura en Deuteronomio 18, 10 al 12: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, tampoco quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Pueden tomar asiento. Quiero hablar con el tema cuidado con las influencias demoníacas, cuarta parte. El pasado domingo tuve la oportunidad de retomar este tema que había comenzado a tratar el año pasado para este tiempo, con esta declaración o advertencia: cuidado con las influencias demoníacas. ¿Y cuál es la preocupación que ha puesto el Espíritu Santo que nos lleva a tratar este tema? La respuesta es que la mayoría de la gente está luchando con el poder o contra el poder del diablo y sus demonios, e ignoran lo que se mueve en el mundo espiritual. También ignoran con quién o a qué se están enfrentando. Y esto es triste, pero es la realidad. Es una realidad que uno confirma con mucha frecuencia en nuestros días. Muchas veces la gente no ha leído lo que la Biblia enseña sobre ese tema, incluyendo algunos que asisten regularmente a la iglesia. Y peor aún, han creído la versión que el diablo promueve de sí mismo. Usted sabe que nadie se va a promover feo. Nadie va a decir: no me busquen que yo soy lo peor del mundo. Usted no ha oído a nadie así con ese tipo de campaña ni consigna. Porque cada quien trata de venderse de la mejor forma conforme a sus intereses. Usted ve los candidatos al Congreso, esas son la gente que mejores leyes van a hacer. Y a veces yo los escucho y digo: pero no, es una campaña para presidente que están haciendo, porque ellos van a resolver desde el Congreso todos los problemas que hay en el país. Así parece. Esa es la impresión que uno tiene. Y así usted vea por cada candidatura, porque están promoviéndose. Ahora, la gente ignora la realidad del diablo de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. E insisto, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, porque la gran batalla que tenemos es un concepto del diablo que promueve la sociedad sin Dios al margen de lo que la Biblia dice. Un concepto que promueve la sociedad posmoderna en la que nos ha tocado vivir. Y cosa muy diferente es lo que la palabra de Dios dice sobre ese tema. Y un día como hoy, por ejemplo, y pasó ayer y también pasa mañana, y se ha establecido que durante una semana como esta se desarrolla una alta cantidad de ceremonias espiritistas, una alta cantidad de actividades invocando a los demonios, haciendo culto a los demonios, haciendo bautismos satánicos, invocaciones a los muertos,
sacrificio de niños, actos grotescos en los cementerios. Hace como 8 o 10 años, alguien vino y me testificó de que a él le habían bautizado el cerebro en una ceremonia un día de los muertos en una ciudad del este del país. Y le habían bautizado el cerebro y yo le preguntaba, ¿qué significa eso? Y entonces me dio los detalles de todas las cosas que hizo la persona que tenía supuestamente la autoridad espiritual para resolver los problemas en la vida de ese caballero y darle poderes sobrenaturales para resolver otros tantos que tenía por delante. Me quedé anonadado, impresionado cómo la gente puede ser capaz de entrar en esos acuerdos, cómo la gente en medio de su desesperación se convierte en un prisionero de Satanás, olvidando todo lo que Dios ha revelado de sí y todo lo que la iglesia de Jesucristo predica y enseña. Es una tristeza muy grande. Pero lo cierto, y es la encomienda que tengo para hoy, es generar conciencia, como se dice ahora, llamar la atención de esas actividades que en fechas, en momentos, en escenarios específicos y con propósitos muy particulares y variados, pero con un gran propósito de destruir las vidas y del diablo encadenar la gente, se hacen en fechas como la que estamos viviendo. Yo el domingo le decía que hay que hacer vallado, que hay que orar por los que están prisioneros del diablo, que la iglesia tiene que levantarse como intercesora por los que están en prisiones de oscuridad espiritual. Es nuestra misión, es nuestra asignación como parte del pueblo de Dios. Tenemos que llevar la bendición de Dios a la vida de la gente. Y yo sé que somos muy egoístas. Vivimos en un tiempo donde la gente solamente piensa en su necesidad. Pero hay algo que repetimos mucho y debemos asumirlo como una filosofía de vida sustentada en la palabra de Dios, que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y si el Señor ha sido bueno con nosotros, nosotros tenemos que ser instrumento de Dios para la bendición de los que están en tribulación. Si usted está de acuerdo con eso, diga un amén bien fuerte. El pasado domingo decíamos que Halloween y el Día de los Finados o Difuntos que se celebran en muchas partes del mundo occidental son parte de esos engaños que el diablo ha establecido en el tiempo y están combinados. Hay una historia mezclada en ambos eventos. Son parte de engaños establecidos por Satanás con una mezcla de religión sin el verdadero Dios o lo que se llama sincretismo religioso. Otros pudieran llamarle esoterismo sofisticado y tradición con un buen fin. Muchos cristianos me han dicho, pastor, yo puedo dejar que mis hijos participen de Halloween. Eso es un jueguito, es algo lindo, una fiesta de brujas, se ponen unos disfraces, buscan golosinas. Eso es cultural y no le hace daño a nadie. Y es bonito que los niños compartan esa bonita tradición americana. Tengo para decirte que no todas las actividades culturales son sanas ni son buenas. Y eso hay que enfatizarlo y los cristianos debemos tomarlo como consigna para defender la fe. No todo
lo que se dice que es una actividad cultural es sano ni es bueno. Comerse una habichuela con dulce en Semana Santa es bueno, es comida, es una buena cultura que nos identifica sanamente. Pero los cananeos, por ejemplo, los cananeos sacrificaban niños como parte de su cultura. Le entregaban sus hijos pequeños a los dioses para que se aplacara la ira, para compromisos de protección, por celebración de fiestas, de cosechas, de una cantidad de motivos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque por esa razón fue que el Señor le advirtió al pueblo de Israel cuando en su éxodo se acercaba a la tierra prometida. Y el Señor le dice: cuando lleguen allá, no hagan lo que esa gente hace. Cuando lleguen allá, no se dejen envolver por esas cosas que son abominación, son repugnantes delante de mi presencia. Porque en el fondo también son destructivas para la vida de la gente. Muchas de esas actividades de los pueblos cananeos eran así, dañinas, espiritualmente terribles y perjudiciales, como el caso de las invocaciones a los muertos, culto a los demonios. Todo eso es lo mismo, sin importar la máscara que le pongan. Es lo mismo. Conozco casos de cristianos evangélicos que religiosamente van a los cementerios el 1 o 2 de noviembre, o la fecha en que cumple años el fallecimiento de su ser querido. Le llevan flores a sus muertos, se sientan por hora en el panteón a contarle a sus familiares fallecidos todas las cosas que han pasado en la familia o en su vida. Muchas personas en estos días contratan los servicios de medium, de gente que invoca los espíritus de los muertos, para saludar a sus familiares fallecidos. Decía el domingo, en México se hacen en esta semana desfiles, los llamados desfiles de las calaveras, los cultos a la Santa Catrina, a la Santa Muerte. Llevan comida a los cementerios para los muertos o demonios de los muertos, y durante una semana llenan la plaza más grande del Distrito Federal con todo tipo de carrozas alegóricas a los muertos, a las calaveras, y literalmente le llevan la comida a los mausoleos y se la ponen bien cocinadita como le gustaba al fallecido. Y en muchos casos se ha confirmado que, en efecto, supuestamente los fallecidos en espíritu vienen y se comen la comida. Usted dice, ¿cómo hay gente que en este tiempo piensa así? Lo hacen. Y hay más de lo que usted se imagina. Hoy mismo hay mucha gente metida en cosas que usted ni se imagina. Quiero hacer un paréntesis para establecer la diferencia entre influencia demoníaca y posesión demoníaca. He estado hablando del cuidado como advertencia a la influencia. ¿Por qué? Porque la influencia demoníaca es sutil, no aniquila al individuo totalmente, aunque más tarde lo lleve a la posesión. En la posesión de los demonios, un individuo es invadido y es controlado por los demonios. Y eso generalmente puede ir
en diferentes niveles, en diferentes grados de posesión. He conocido casos de personas que tienen temporadas en el año. Por ejemplo, en estos días hay personas que se ponen malas, no tienen nada, no están enfermos, no tienen realmente, clínicamente o biológicamente o anatómicamente, no tienen ningún problema. Pero entran en un estado agónico de incapacidad, bloqueado totalmente por los demonios. Luego pasan unos días y se le quita y vuelven a su vida normal. Y se integran y todo el mundo sabe, él se pone malo de tiempo en tiempo, ella se pone así. Cuando los seres vienen, la bloquean, pero después se le pasa y vuelve a su estado natural. Hay otros que no se pueden levantar. Hay otros que pierden toda capacidad. Hay otros que se declaran homeless, como le dicen en Estados Unidos. Aquí le llamamos loco que está en la calle. Esos entran en una crisis total. Algunos, sus familiares con algunos recursos, los recluyen en sus casas o en centros de acogida. Otros que no tienen los recursos económicos deambulan por las calles porque nadie puede con ellos. La influencia no aniquila, pero impone un patrón de conducta, induce a un tipo de actividad, te genera que caigas en conductas que son contrarias a la voluntad de Dios. No te dominan totalmente, pero la recurrencia de ser vulnerable a las influencias termina llevándote a un estado de posesión. Por eso la palabra de Dios es tan radical con el pecado. Y cuando terminamos cometiendo el pecado como conducta contraria a la voluntad del Señor. La influencia demoníaca es sutil, no aniquila inmediatamente y generalmente la gente no sabe que está siendo influenciada, sino que se deja invadir con sutileza a través de tradiciones, actividades disfrazadas de cultura, entretenimiento, material audiovisual, que imponen en el mercado del consumismo a través del cine y la televisión. No es accidental el éxito de la saga de películas, por ejemplo, de Harry Potter. Esa saga de película es un vehículo de influencia demoníaca, como otras tantas, pero uso una que sea bien conocida. Y algunos me dirán, no, pastor, usted está siendo muy radical. Yo pensé que usted era más entendido porque usted me impresionó cuando me dijo 2 o 3 palabritas bonitas. Pero escuche cuál es la trama de Harry Potter. Si usted no lo sabía, le voy a dar algunas pinceladas. Yo no he visto ninguna. Porque hace muchos años yo tomé la decisión de que mis ojos ni mis oídos tienen por qué postrarse ante algo que impone el sistema satánico que no trae edificación a mi vida. Y no me importa que hagan ropa de Harry Potter, que todo el mundo la haya visto en el cine, que en la televisión, yo no sé por qué que sale tanto en los canales de televisión por cable. Eso es increíble. Siempre tienen una razón para estarlo poniendo. Yo no sé cuántas sagas van, pero yo sé que son muchísimas. Y la gente cree que necesita ver eso. Ahora, ¿cuál es la trama para muestra, para un botón de esta saga? La historia comienza con la celebración del mundo mágico. Durante muchos años los magos habían vivido aterrorizados por el malvado mago Lord Voldemort. La noche del 31 de octubre, ¿se da cuenta de las fechas? Y todo lo que hacen va conectado. La noche del 31 de octubre mató a Lily y a James Potter.
Sin embargo, cuando intentó matar a su hijo de 1 año llamado Harry, la maldición asesina Avada Kedavra se vuelve sobre sí mismo. El cuerpo de Voldemort resulta destruido, pero él sobrevive. Se convierte en algo más sutil que un fantasma, según sus propias palabras, que no está ni muerto ni vivo. Todo eso tiene que ver con los cultos a los muertos desde la antigüedad. Estado intermedio. Aquí está hablando del purgatorio. Por su parte, a Harry solo le queda una cicatriz con forma de rayo en la frente, que es el único remanente físico de la maldición de Voldemort. Aparte de la cicatriz, a Harry le queda una extraña conexión cerebral con Voldemort, la cual hace que Harry pueda sentir las emociones de Voldemort y hable Parcel, el idioma de la serpiente. ¿Ve las figuras? Harry es el único sobreviviente de la maldición asesina y a raíz de la misteriosa derrota de Voldemort, el mundo mágico empieza a llamarlo como el niño que sobrevivió. Le encantan meter a los niños en estos líos. El 2 de noviembre, Rubeus Harry, un semigigante. ¿Qué es el 2 de noviembre? El 2 de noviembre, Rubeus Hagrid, un semigigante, deja a Harry con los únicos parientes que le quedan, sus crueles tíos, los Dursley. Estos son su tío Vermont, su tía Petunia y Dudley, su primo malcriado. Ellos le ocultan el hecho de que es un mago y le dicen que sus padres han muerto en un accidente de coche o de carro. A Harry le castigan severamente después de cualquier comportamiento extraño. Sin embargo, la víspera de su 11º cumpleaños, Harry tiene su primer contacto con el mundo mágico cuando recibe cartas del colegio Hogwarts de magia y hechicería, las cuales eran entregadas por lechuzas, aunque su tío impide que pueda leerlas. Ya en su cumpleaños, Harry aparece y le dice a Harry que existe un mundo mágico y puesto que él es un mago, ha sido invitado a asistir al colegio de Hogwarts de magia y hechicería. No voy a seguir leyendo, pero quiero llamar la atención. Personajes, fechas, trama, la trama completa. Todo es simbología que está conectada con el mundo de los demonios y el culto a los demonios. Toda es simbología. Y yo no sé qué dicen las otras tramas, porque esto lo busqué en Google, pero no me interesa. Con ese pedacito es suficiente. Ya yo lo sospechaba, pero cuando leí esto dije, efectivamente, mira la carga de influencia espiritual. Y nuestros hijos probablemente todos han visto la serie de Harry Potter. Y muchos de los que están aquí, de los que me sintonizan por los medios, probablemente han visto algunas o todas estas películas y algunos tienen posiblemente souvenirs de eso. Y lo tienen atesorado como un recuerdo bonito para su vida. Pastor, ¿y usted cree en eso? Le voy a contar un testimonio que mis padres que están en sintonía lo pueden corroborar. Recuerdo, yo no sé si fue la primera o la segunda vez que mi padre fue a Haití, trajo como souvenir unos muñecos de Haití. Recuerdo, era una cosa como de ese tamaño. No sé si fue que se las regalaron los hermanos allá, no recuerdo. Creo que fue así o era como para poner libros entre el medio. Mi papá tenía una gran biblioteca, muchos libros, entonces había que estar acomodándolo. Y recuerdo que vinieron esos muñecos y se colocaron en la casa. Pero yo no tengo el detalle, yo era muy pequeño, pero yo sí sé que algo estaba pasando y un día
ellos hicieron desaparecer los muñecos de la casa. Yo tengo conocimiento de que cosas como esa son consagradas para los propósitos espirituales del mundo de las tinieblas y lo usan como instrumentos para crear vínculos espirituales a aquellos que no están tomando en cuenta lo que está pasando. Hermanos y amigos que me escuchan, toda la estrategia del infierno busca promover e inducir a la gente en el mundo de los espíritus y condicionarlos para rechazar la verdad, porque a fin de cuentas ese es el propósito del diablo. Satanás dirá toda la mentira que sea necesaria para que tú no conozcas la verdad. Te lo voy a repetir porque se dice rápido y a veces no se comprende. Satanás dirá toda la mentira que sea necesaria para lograr que tú no puedas conocer la verdad. Y si tiene que inventarse Harry Potter, la autora de Harry Potter se ha ganado $1,000 millones. El emporio de Harry Potter, todo el negocio alrededor de esta saga de películas tiene un valor en la bolsa de valores de $15,000 millones. Y usted dice, ¿y cuál es el melao de Mireya? ¿Y cuál es la furia con eso? El mensaje. Eso se convierte en cosa común entre las nuevas generaciones y hasta en las generaciones más adultas. Se convierte en parte de su lenguaje. Define sus creencias. Los enfoca en esa dirección. ¿Cuántos niños no quisieran ser Harry Potter? Para que lo llamen al colegio de magos, para demostrar poderes sobrenaturales. Y esta es una amonestación implícita para nosotros los cristianos, porque hacemos más esfuerzo para que ellos estén contemporizando con el mundo, con estas cosas. Hacemos más esfuerzo para que tengan eso que para que conozcan la palabra de Dios. Porque yo no sé cuántos padres me han preguntado a mí en estos casi 20 años de ministerio pastoral que si ellos tienen que obligar a sus hijos a venir a la iglesia. Y yo le dije, siempre le digo lo mismo, ¿tú lo obligas para ir a la escuela? Sí, pastor, porque tienen que ser educados. Y le digo, ¿y tus hijos no tienen que ser discipulados? ¿No tienen que ser evangelizados? ¿No es importante para ti eso? Todas esas prácticas, hermanos, que hoy conocemos, fueron condenadas por el Señor desde el principio. Y el mejor ejemplo lo da el Señor a través de todas las instrucciones que le da a su pueblo cuando está llegando para convertirse en nación a la tierra prometida. Levítico 19:31 dice, no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no lo consulte contaminándose con ellos. Levítico 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Deuteronomio 18, 10, 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?
La posición de Dios con respecto a todas estas cosas es muy categórica, muy radical. Dios no quiere vinculación alguna con esas prácticas. Y si Dios al pueblo de Israel le advierte sobre esas cosas, obviamente que no está advirtiendo a nosotros. Y cuando usted entra al Nuevo Testamento, encuentra el mismo énfasis, ya no para el Israel físico, sino para el Israel espiritual que somos los cristianos. Apocalipsis 9, 21. Bueno, Gálatas 5, 19 y 20 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces entra idolatría, hechicería. Y dice Apocalipsis 9, 21: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces por eso Dios lo castiga. No entrará cosa abominable. Y el Señor menciona hechicero, brujo, adivino, mentirosos, cobardes, adúlteros y fornicarios. Los menciona a todos. ¿Por qué? Porque hay una coherencia de Dios. El Dios Santo no quiere nada que venga del infierno. Ni quiere que sus hijos que viven en santidad tampoco estén permeados por esas cosas. Ahora, ¿por qué el Señor insiste? Porque el Señor sabe la consecuencia de eso. El Señor sabe. Y cuando Dios advierte sobre algo, es porque nos quiere evitar el dolor que nos produce. Dios no está por molestarnos. Dios lo que quiere es advertirnos. Y la advertencia a los creyentes es que deben estar en contra de tener vínculo con tales prácticas. Algunas de ellas exteriormente parecen ser inocentes. Algunas de ellas parecen insípidas. Obviamente también hay mucho truco y manipulación, pero Satanás se mueve ahí. 1 Corintios 10:20 dice el apóstol Pablo a una sociedad corinta que estaba infectada de todo tipo de cultos raros. Lo que no es sacrificio a Dios es sacrificio a los demonios. Lo que no puedes compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque los corintios eran open mind. Eran mente abierta. Sabían mezclar todo para quedar bien. Y carne dedicada a los ídolos. Venían y querían comérsela en la cena del Señor. Alimento dedicado a los demonios. Querían estar haciendo una serie de inventos para tener una religión bien fine, bien chévere, que nadie se sienta mal. Porque la religión no puede dividir, sino que nos debe unir, dicen algunos. Dios es santo y habita en la santidad. Y no quiere ninguna cosa inmunda. Ni la quiere en tu vida porque te va a arruinar. Porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Concluyo con dos ideas. Número uno, la sociedad de hoy procura caricaturizar los temas espirituales. Quiere caricaturizar, convertirlo en muñequito, en fábula, cuando son abordados o planteados con la seriedad que lo hace la Biblia y los cristianos que predican lo que dice la Biblia. ¿Cómo usted va a estar hablando de demonios en el siglo XXI? Porque están en el siglo XXI. Y si duramos el 22, estarán en el 22. Y con más fuerza mientras más pasan los años. Porque los efectos están ahí.
Más de 1.100 millones. En un estudio que se hizo en el año 2014, más de 1.100 millones de personas enfermas de la mente en el mundo. Enfermas de la mente. Cuando la población andaba por los 7.500 millones del mundo. Más de 1.100 millones. Y todo el que trabaja con los problemas de la mente y sabe que los problemas de la mente son un enigma. Una gente valiosa se te echa a perder y nadie sabe cómo arreglarla. Porque esa es la verdad. Y los buenos médicos saben lo que yo estoy diciendo. Son menos los casos que se pueden resolver o medianamente resolver, porque yo he visto que a muchos lo único que hacen es aniquilarlos con medicamentos, que los aniquilan y los convierten casi en vegetales, que están ahí pero no sirven para nada. Ese es el mundo. Ese es el mundo. La operación de Satanás y la actividad demoníaca son una realidad. Y es el deber de la iglesia orientar y alentar a la gente sobre esta realidad. Yo quería descansar esta semana porque desde que llegué de los Estados Unidos el día 10 estoy predicando 4 veces por semana. Y esta semana yo tenía previsto como bajarle algo. Pero cuando estaba meditando, iba a hacer las gestiones para buscar y arreglar la agenda, el Espíritu Santo me alertó. Es una semana clave. Alerta a la iglesia. Que se levanten los valientes. Que intercedan por los que están en esclavitud. Que le hagan oposición al diablo. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo lo que le estoy diciendo. El Espíritu de Dios es el que inquieta a los intercesores. Es el Espíritu de Dios que levanta a los que están durmiendo y le dice: levántense, es tiempo de hacer vallado por los que están indefensos. Oh, vas, aleluya, aleluya. Y por eso dije, tengo que dar la palabra. Y para comprometerme el domingo dije, yo voy a predicar de liberación esta semana. Le pedí a muchos que oraran, no sé si me hicieron caso. Pero la iglesia tiene que cumplir con su misión de ser el instrumento de Dios en medio de una sociedad que se lo está llevando el diablo. Satanás se ha puesto muy audaz en años recientes y el ocultismo ha estado recibiendo mucha atención pública. Parece casi increíble que aún en llamadas tierras cristianas la adoración a espíritus, que el nombre técnico es animismo, sea tan común. Información sobre tales cosas está disponible en cualquier medio, librería, libros, bibliotecas, en la red de internet, cantidad de materiales. El doctor Miguel Green, rector de la Universidad de St. Aldate, Oxford, dice en su libro I Believe in Satan's Downfall, dice, la adoración satánica, la fascinación por lo oculto, la magia negra y blanca, astrología, horóscopo, las sesiones con espiritistas y las cartas del tarot se han convertido en la moda. Las tablas de cuija que adivinan la suerte y la levitación, donde la gente vence la gravedad, pueden ser halladas en muchas escuelas. A pesar de nuestra sofisticación, hoy en día hay un mayor interés en esas prácticas que el que ha habido
durante 3 siglos. Estaba tratando, porque una vez encontré el dato de cuántos millones de dólares se gastan diariamente consultando a los muertos, al tarot, a las cartas, a las barajas y demás. Pero sorpresivamente no me salió ninguna estadística. Quizás las computadoras demoníacas esas que controlan el ciberespacio ya me identificaron como pastor y no me dan acceso a la información. Porque si usted no lo sabía, el perfil suyo lo conocen las computadoras. Y inmediatamente usted sale a buscar algo, por eso le mandan la publicidad de lo que a usted le interesa. Esta semana, desde ayer, están las actividades demoníacas al estilo de una feria. Porque los que rinden culto a los demonios, los que están involucrados en esas actividades, toman fechas especiales y significativas para promover sus actividades. ¿Por qué tienen éxito o tanto auge, pastor? Como en el caso de la cuija. En 5 años en los Estados Unidos, en una encuesta de Pew Research, se determinó que los seguidores de la gente que se identificaba, que creía y practicaba y creía en lo que le decía la cuija, que una invocación demoníaca, porque unos compañeros míos de universidad hace 30 años tuvieron una experiencia terrible cuando estábamos en la universidad y yo pude darle una orientación sobre eso. Eso, en una encuesta de Pew Research, determinaron que en 5 años los que se identificaron como que creían en la cuija pasaron de 10,000 a 1,000,000. En el siglo de la posmodernidad y que se les rinde culto a la tecnología. ¿Por qué tienen éxito, tanto auge? Porque la gente ignora la trascendencia espiritual que tiene lo que hace. La gente ignora que esa es la causa de la mayoría de las enfermedades mentales. La gente ignora que la influencia demoníaca es la causa de la violencia en las familias, de los problemas, de las crisis políticas, de la delincuencia, de las adicciones, de los problemas sociales, de las guerras, de todo lo que produce muerte y destrucción. Nunca te van a decir, el sistema no te va a decir que la causa de los problemas que agobian a la humanidad son los demonios. Es la actividad demoníaca impactando la gente vulnerable que en su ignorancia se deja atar y es conducido. Váyase a una cárcel del país, entreviste a los que han asesinado gente. Pregúntelo, ¿qué te llevó a matar? Y se va a encontrar con historias como esta. Se me metió una cosa y yo no sé lo que hice. Algo me dijo, hazlo. Me volví loco, se me puso la vista en negro. Y cuando vine a ver, como me dijo uno que asesinó a su mujer en La Romana hace como 15 años, me dijo, yo no sé lo que me pasó. Yo me encontré con él en la cárcel, visitando la cárcel. Y me dijo que estaba buscando de Dios, que me oía por la radio. Y me dijo, le digo yo, ¿y qué fue lo que te pasó? Porque ese muchacho hablaba por la televisión y hacía cosas en la ciudad. Me dijo una cosa, me dijo, él llevó a su mujer a una carretera desolada, le dio un golpe, la noqueó y cogió la piedra más grande que pudo encontrar y se la lanzó sobre la cabeza. Cuando yo le pregunté, ¿qué fue lo que te pasó? Me dijo, el diablo me puso que si yo no hacía eso, yo no podía estar vivo ni estar de pie. Y me lamento, yo no sé cómo hice eso. Algunos dirán, eso es tratando de ser perdonado, de
de generar compasión en la gente. Podrían aparecer casos de gente que quiera manipular, pero la mayoría está diciendo la verdad. Porque cuando usted lo analiza, antes de ese hecho no era una persona en capacidad, al usted conocerla y hablar con ella, no eran personas así. Usted no escucha lo que dicen de esos hombres que matan a sus mujeres y a sus hijos cuando lo entrevistan, que dicen, la gente dice, pero él era tranquilo. Esa gente, eso estaba bien. ¿Cómo fue posible? No. Es que esa es la operación del mundo de las tinieblas, sembrando violencia, destrucción y muerte a través de la gente. Y la gente no sabe cómo salirse de eso. Yo he venido en el nombre del Señor a decir y a proclamar desde este lugar: Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, dijo Juan. Para eso es que ha venido el Hijo de Dios. Para eso. Y por eso el Señor, cuando se encuentra con los 11 luego de la resurrección, en Marcos 16:14, lo reúne a todos. Y ellos ya sabían que se iba. Y le dice: mis queridos hermanitos, dice el verso 14, finalmente se le apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que lo habían visto resucitado. Y le dijo: dejen el miedo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien en esta noche. Vayan por todo el mundo. Porque Cristo dice que vayan por todo el mundo, porque el diablo se lo está corriendo. Y eso era lo que el Señor quería. Ustedes son el muro de contención de la obra del diablo. Donde llega la iglesia, el diablo desaloja. Aleluya. Aleluya. Vayan. Dejen la inseguridad espiritual en la que estaban. Cristo le había mostrado sus llagas. Le dijo: toma, tócame. Se le aparecía, comía con ellos. Y todavía estaban patinando. ¿Será el maestro o no será el maestro? Pero los discípulos de hoy estamos igual. ¿Él estará conmigo o no estará conmigo? ¿Hay poder o no hay poder? ¿El Señor me va a ayudar o no me va a ayudar? Óyeme, deja tu show. Levántate. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el resultado. Suelten la palabra. El que la coja se salva. El que la desprecia se lo lleva a Satanás. Yo no sé si tú estás entendiendo. Suelta la palabra. Dile a alguien cerca de ti: suelta la palabra. Suelta el mensaje. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Si no cree, que se lo lleve el diablo bien llevado. Y para completar la asignación dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y la primera señal, que ahí es que yo le digo a mis hermanos que no les gusta la liberación y que no les gusta el poder de Dios. Pues tenemos muchos hermanitos de nosotros que no les gusta esto. Dice Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios.
Díganle al diablo que se le acabó su fiesta cuando ustedes lleguen en mi nombre. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que estoy diciendo. Dile a Satanás que se le acabó lo de él cuando tú llegues en mi nombre. No en tu nombre, ni en el nombre del pastor, ni en el nombre de fulanito, ni menganito. Cuando tú llegues en mi nombre, nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se tiene que arrodillar y postrar todo dominio y toda lengua. Oh, Jesus. Háblenle a los demonios que se van. Aleluya. Aleluya. Esto no es consigna de campaña. Esto es consigna de autoridad y poder. Díganle al diablo que se va. Dile al infierno que retroceda. Dile que en el nombre que es sobre todo nombre, tú llevas la liberación. Oh. Oh. La iglesia. Y a veces digo, Señor, estoy cansado de repetir esto. Porque siento que la gente no me entiende. Pero tengo que seguirlo porque es la palabra de Dios. Vayan por todo el mundo, prediquen. Prediquen. Prediquen el evangelio. El que crea y fuere bautizado se salva. El que lo rechace se pierde. Pero sepan una cosa, estas señales seguirán a ustedes que creen en mi nombre. Porque en mi nombre echarán fuera los demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos de serpiente. Y si bebiere cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo no tengo que ir a la escuela de magos de Harry Potter. Lo que hay en mí es más poderoso que lo que hay en el mundo. Yo no sé si contigo está pasando lo mismo. Yo no sé si aquí hay gente que dice, pastor, conmigo pasa lo mismo. Desde el día que me entregué a Cristo, pastor, conmigo pasa lo mismo. Yo no sé si tú estás entendiendo. Lo que hay en ti si te entregaste a Cristo Jesús es más poderoso que la escuela de Harry Potter. Es más poderoso que Santa Marta. Es más poderoso que las 21 divisiones. Es más poderoso que Candelo, que el brujo de los haitianos, que el vudú, que el Dios del infierno. Es más poderoso. Ese es su nombre todopoderoso. A ese que yo me convertí. A ese que yo le sirvo. Hemos presentado